Solo uno votó a favor, todos en contra, todos. El único abogado que, que había accedido, fíjate lo que les dijo Víctor, se dan cuenta que esto me va a desprestigiar. Fíjate que a mí me molestaba el que estuvieran agrediendo a la comunidad, que entonces yo también pensaba que era pecado y muchas otras cosas, en aquel Sí. entonces. Yo era homofóbico y la suspendieron, nomás duró 15 minutos, no va a haber plática, dijeron. Se revienta la plática, ¿no? Así como se revienta una asamblea, se revienta la plática. Muy buenos días, su señoría. No, ni nos dio la mano, ni nos dio la mano. Estaba fastidiado. Ya lo escuché. Pueden retirarse, nos dijo. Nos salimos y sí, me dijo nuestro amigo, se molestó. Yo le dije, sí, canijo, le dije. Entonces, ese fue el nuevo motivo, el de la locura. Y ahí fue cuando nació una frase que hicieron un hashtag que se llama Mis derechos no son locura. Hola, muy buen día. Los saluda con mucho gusto Víctor Acosta Cid en esta segunda emisión de su programa ¿Qué pasó en ese caso? Mismo en el que vamos a platicar de litigios o temas de derecho que pueden ser interesantes para ustedes, explicados por expertos o por sus protagonistas, para conocer los detalles, las anécdotas, las decisiones y las motivaciones que se tomaron en cuenta a la hora de ejecutar y definir esos procesos jurídicos. Los saludamos desde las oficinas de Acosta Silla Asociados en San Luis Río Colorado, Sonora, México, y transmitimos a todo el territorio nacional e internacional donde existe internet a través de las redes sociales de Acosta Silla Asociados y de su servidor Víctor Acosta Cid, mismas en las que pueden expresarnos sus dudas o comentarios y siempre serán bienvenidos y atendidos, así como al correo electrónico victoracostacid@gmail.com. Gracias por su preferencia y gracias por su compañía siempre tan alentadora. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Y hoy tenemos el gusto, el honor de contar con un abogado muy destacado y además amigo mío y contemporáneo también, que nos hace el favor de darnos un momento de su tiempo, de su agenda, que sé que es apretada, y voy a pasar a presentarlo, a leer una breve, muy breve semblanza de su currículum. Nuestro invitado el día de hoy es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctorando en aspectos jurídicos y económicos de la corrupción en la Universidad de Salamanca, España, es argentino. Tiene una Martín. maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo por la Universidad Xochicalco. Es diplomado en el tratamiento jurídico en violencia de género contra la mujer. Ha sido servidor público, pero mayormente litigante, es su experiencia. Y es nada más ni nada menos que el abogado que ha logrado el primer matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo en Baja California, la primera adopción para parejas del mismo sexo y el primer registro de una menor a parejas del mismo sexo. Tengo el gusto de presentar a mi amigo, el licenciado y maestro José Luis Márquez Saavedra. Mucho gusto de que estés con nosotros, José Luis. La verdad es que ya tenía ganas yo de invitarte. Antes pensaba yo en invitarte a alguna conferencia acá, pues a la escuela, acá a la hermana República de San Luis, pero pues ahora que hay esto de las redes sociales, pues lo podemos ampliar o dirigir a mayor público y sobre todo a público que esté interesado. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Platícanos No, un poco. al contrario, Víctor. Yo también te correspondo, amigo. Te tengo aprecio, de verdad, y el honor al contrario, es de uno, ¿no? Que se permitan estos espacios para, para transmitir las experiencias a aquellas personas que quieren incursionar en el tema del activismo de derechos humanos, compartirles que no lo vean tan imposible, ¿no? Y que entiendan los porqués de algunos temas también. Sí, sobre todo que es golpe a golpe, ¿no? Golpe a golpe. Correcto. José Luis, para que la gente más o menos se dé una idea, si ellos buscan la sentencia, si alguien, pues, sobre todo los abogados, ¿no? Buscamos la sentencia, seguramente la vamos a encontrar en 3 minutos ahí en el internet, pero no es tanto eso lo que me interesa. Me interesa, ¿cómo es que estás un día tú en tu oficina o estás no sé en dónde y de repente te hablan o llegan y te dicen, licenciado,
o yo no sé si tú tenías ya contacto previo o conocías a los señores Víctor y Fernando, son sus nombres correctos, ¿verdad? Y dice, licenciado, está este planteamiento que además, para la gente que no lo sabe, en el año que es 2012 más o menos, Cuando comenzamos fue en el 13. 13. Si bien es cierto, había alguna reforma de derechos humanos reciente que daba mucha amplitud, estos casos no eran como ahora es más, ahora hay hasta legislación, pero en aquellos tiempos fue toda una odisea y una serie de anécdotas que ahorita a lo mejor se pueden contar así y hasta chuscas, pero que en ese momento deben de haber sido muy desagradables, ¿no? Cuando las vivieron. Platícanos un poco cómo empezaste tú con este primer caso, sobre todo el del matrimonio, ¿no? Que luego llevó a los otros. Sí, fíjate que estaba yo leyendo el semanario judicial que como tú sabes, pues ese es un compendio de sentencias que se publica semanalmente o mensualmente según cada quien elija verlo, ¿no? Si el semanal o el mensual. Y estaba leyendo esta publicación de la Suprema Corte de Justicia para actualizarme de los últimos criterios, para efecto de aplicarlos a los juicios que yo estaba llevando en aquel entonces, eh, es en el 2013, como bien dices. Yo ya era activista de derechos humanos, pero del derecho humano a la movilidad, es decir, que traía como clientes a taxistas. Ya este gusto por participar, por incidir en los cambios, ya lo habíamos probado y quienes estamos en estos temas, pues una vez que ya logras algo, pues te sabe y vas por otra meta y por otra y por otra. Entonces yo estaba con unos taxistas colaborando con ellos, representándoles para que pudieran obtener el permiso de taxis. Y lo mismo, en aquel entonces era imposible aquí en Baja California, imposible. Eh, Tan imposible como casarse. O sea, actualmente ya una pareja del mismo sexo, hace poco me hablaron, recomendados por otra pareja que en su momento le representé. Me pidió que le representara, pero, o sea, ¿qué tan innecesario es ahora que un abogado participe como cualquier otra pareja heterosexual? Yo les dije, la verdad, no me ocupan ya. Les agradezco mucho la consideración, pero ya no me ocupan. Y en aquel entonces, Víctor, estaba leyendo el semanario digitalmente en mi computadora. Todavía se imprimía ese compendio, ¿te acuerdas? Era un librito. Sí, sí, lo adquiría uno regularmente en la Lex Libris, ¿no? Sí, Al menos allá lo compraba yo antes, ¿no? Hace sí. muchos años. Y ya no, ya ni siquiera existe. Fíjate cuántas cosas han cambiado, ¿eh? Sí, De ese entonces muchísimo. para acá. Y entonces lo estábamos leyendo y cuando vimos unos primeros criterios en aquel entonces, en el 2013, que se publicaban en el semanario, de verdad que me salió como que el corazón se me aceleró. Y yo quiero hacer esto, así como estoy haciéndolo los taxistas, yo quiero hacer esto. Y es que fíjate que como tuve una experiencia con los taxistas, una ocasión fuimos al Congreso, íbamos a hacer una manifestación. Parte del activismo es eso, es manifestarte. Entonces, fuimos al Congreso aquí en Baja California, íbamos nosotros con esas pancartas porque se iba a hacer una reforma a la Constitución de Baja California que iba a perjudicar a los taxistas. Cuando llegamos a este salón que se llama Benito Juárez, que es donde sesionan todos los diputados, lo que se le llama el Pleno, nos encontramos con otra manifestación. La mitad del salón estaba dividido por la comunidad de la diversidad sexual, gay, lesbianas, trans, todos ellos, y la otra mitad del salón por conservadores, católicos y de iglesias cristianas. Era muy característico eso. Fíjate que en aquel entonces yo me congregaba en una iglesia cristiana. Yo estoy bautizado. De niño, mi familia es católica, yo fui católico, pero quienes entienden de ese tema, bueno, yo fui bautizado, salvo y todo esto, ¿no? Pero en aquel entonces, aún y que yo me congregaba y que practicaba yo eh, eh, lo, pues esta doctrina, fíjate que a pesar de que me hubiera correspondido estar en el área donde estaban mis hermanos en Cristo, fíjate que a mí me molestaba y sí me
desconcertaba el que estuvieran agrediendo a la comunidad, que entonces yo también pensaba que era pecado y muchas otras cosas, en aquel Sí. entonces. O sea, fíjate qué tan... yo era homofóbico. De hecho, Víctor, estamos hablando del 2010. Yo era Ujú. homofóbico. Y en esa ocasión se iba a votar por una ley, una iniciativa a la Constitución de Baja California también, pero en perjuicio de la comunidad de la diversidad sexual, porque le daban un nuevo significado al matrimonio que impedía aún más que ellos pudieran contraer matrimonio. Y de elegir el área, la verdad me terminé sentando con los de la comunidad de la diversidad sexual, que eran menos, pero porque encontraba yo mayor antipatía hacia este otro grupo. O sea, si bien no me identificaba yo con los de la comunidad de la diversidad sexual, mucho menos me identificaba con nosotros, porque aún así yo entendía, a ver, o sea, mis hermanos en Cristo, para poder evangelizar a estos pecadores, no deberían de comportarse así. O sea, deberían de ser más amorosos, deberían de estar haciendo oración para, para Dios, pidiendo que sus corazones se convirtieran y todo esto, pero no manifestándose de esta forma. Luego que se vota, celebraban, celebraban los conservadores y hasta se comenzaron a burlar y eso todavía me hizo ganar más rechazo hacia esta forma de pensar. Y cuando volteé a ver a los de la comunidad de la diversidad sexual, vi dos lesbianas que se estaban abrazando y estaban llorando. Y fíjate que hay un video de La Crónica, que es un periódico, tú sabes, acá de Mexicali. Hay un video todavía que lo puedes buscar por YouTube. Y en ese video, ahí estoy yo sentado en el área que te digo, con la comunidad de la diversidad sexual. Y yo solo estoy escuchando, ¿eh? Solo escucho, solo los observo. Y me acuerdo que se me acercaron, me preguntaron, como sabían que yo no venía con ellos, con los de la comunidad de la diversidad sexual, se acercan conmigo los de la comunidad y me preguntan, ¿y tú qué opinas? Mira, nosotros, Víctor, como te digo, íbamos a nuestro tema, el de los taxistas. Las pancartas que traíamos las hicimos rollito, las guardamos, porque éramos tan reducida nuestra manifestación que nos íbamos a ver muy pequeñitos, ¿no? Entonces nosotros preferimos sentarnos, a guardar si se votaba nuestro tema y observar. Cuando me preguntan qué opinaba, yo les decía, pues, la verdad a mí no me importaba ese tema, yo iba por el mío y hasta les hacía la broma, yo les decía, ustedes se pueden casar y se puede modificar la ley. Mientras no sea obligatorio, a mí me da igual. Yo les decía a broma. O sea, mientras a mí no me obligaran a casarme con un hombre, Ah, me estaba bien, ¿no? Pero fíjate que ese momento donde estas dos chicas se abrazan, luego que votan todos los diputados, date cuenta, Víctor, del, de los diputados que estuvieron presentes, la verdad que no me acuerdo cuántos estarían, de veintitantos, solo uno votó a favor de, la, de lo que convenía a la comunidad de la diversidad sexual. Solo uno votó a favor, todos en contra, todos. Y cada que votaba un diputado, celebraban los conservadores. Y estos se iban apagando, se iban entristeciendo, y estos celebraban y celebraban y celebraban. Y ya cuando finalmente se hace el conteo contundente, era un conteo aplastante, celebran, alzan las manos y todo esto, y todavía me parecía más lastimante. Era como estarse burlando. Y sí, hicieron comentarios inclusive en voz alta para burlarse de la comunidad de la diversidad sexual. Y a mí no se me olvidó eso. O sea, yo todavía me fui de ahí y mientras aquí en Mexicali, en Baja California, se reformaba para fortalecer más la figura del matrimonio heterosexuado, en México ya estaban hablando, ya estaban hablando de la adopción, ya estaban hablando. sí, 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 sí. En México, o sea, haz de cuenta que estamos hablando de Suecia, ¿no? De otro país, de otro continente. Estamos viviendo Sí. realidades diferentes. Y, y me quedó muy grabado esa imagen de estas personas, de estas mujeres que lloraban y de verdad yo entendía, es que a mí qué me afecta, a mí qué me afecta, realmente a mí no me afecta en nada, mi vida no va a cambiar. Entonces pasaron casi 3 años después y cuando leo estas sentencias y me acuerdo de estas mujeres porque de verdad que no me las saqué de la mente. Tú entenderás como litigante, Víctor, cometemos errores. A veces como abogados nos casamos con nuestra versión, con nuestro cliente, la verdad que nos vende nuestro cliente y ya me ha pasado que defendiendo una causa me doy cuenta que defendí la causa incorrecta. Y lo peor es cuando ganas y digo, se siente bien ganar, pero
pero ya después cuando te das cuenta que ganaste para la parte equivocada, eh, pues a mí en lo particular me han quedado recuerdos y ya hay temas que yo no tomo, ¿no? Digo, ese asunto así yo no lo voy a tomar, ya tengo yo mis límites. Entonces, en este caso, estas mujeres se quedaron en mi mente por mucho tiempo. Y cuando leo este semanario, esta sentencia, entonces decido hacerlo yo posible y al mismo tiempo, fíjate que Víctor y Fernando, ellos estaban buscando un abogado. Y aunque nos conocíamos, porque mi hermana es amiga de ellos de mucho tiempo, y yo sí habíamos coincidido un par de veces, pero no éramos amigos. Ellos estaban buscando un abogado y ya tenían un abogado y el abogado, date cuenta, Víctor, fíjate, batallaban ellos para encontrar un abogado y el único abogado que, que había accedido, fíjate lo que les dijo, Víctor, les dijo, se dan cuenta que esto me va a desprestigiar, se dan cuenta, fíjate, se dan cuenta de lo que va a representar para mí, les dijo, se dan cuenta cómo esto me va a afectar, se dan, fíjate, y O entonces sea, él les decía, ya yo desde que rechacé. desde que tu abogado te está tratando así, como que estás vislumbrando lo que puede venir de tus verdaderos adversarios, ¿verdad? Oye, no, ahora imagínate, Víctor, digo, adelantándonos, ¿no? Ya sabemos en qué terminó, a los muchachos le hicieron hasta una película, me tocó ver en el cine, porque ellos tienen un documental, me tocó ver en el cine, en la Feria Internacional de Cine de Guadalajara. Después yo pensé, este abogado se va a estar dando de topes, Sí, porque claro, si él hubiera tomado ese asunto, hubiera sí, sido yo el que hubiera contado esta historia. claro. A lo mejor yo no estaba platicando contigo, A, estaría lo esta otra a persona. a lo mejor estuviéramos platicando de otro caso, De ¿verdad? otro caso, de los Así es. taxis, de la violencia de género. Sí, Y entonces coincidimos porque yo estaba buscando una pareja del mismo sexo y como te digo, y reconozco, yo era homofóbico sin darme cuenta, porque yo ya tenía conductas limitantes para algunos amigos de la comunidad de la diversidad sexual, mayormente gays. Yo cuando conocía que un amigo era gay en el salón, pues no era como que me importara, pero yo ya en mi mente, en automático, yo pensaba, cuando vayamos los hombres, a él no tiene caso que le invitemos a la reunión de los hombres porque él está más inclinado para las reuniones de las mujeres. Y ahora me doy cuenta que no, era una estupidez. O sea, yo me disculpé, inclusive con ellos los busqué, amigos de la preparatoria, en ese entonces. Me acuerdo de uno y nunca me había dicho su orientación. Voy con él, lo busco, y yo sabía que era gay, todos lo sabíamos. Y buscando una pareja, pues no encontrábamos, me metí al Facebook, en ese entonces era un tabú, Víctor. O sea, había sí, grupos de la comunidad de la diversidad sexual cerrados. Para yo poder entrar a esos grupos, yo tenía que solicitar unirme y ellos me iban a autorizar, pero yo no podía ver quién estaba adentro. Para entrar a un bar, o sea, es lo mismo, o sea, era un tabú entrar a un bar. Fíjate que no encontré a nadie de mi círculo ni el Facebook. En el Facebook, lo que sí recibí por mucho tiempo eran propuestas sexuales. O sea, yo me metí, me uní a los grupos de Facebook, pero normalmente son de ligue. Eso me lo explicó Víctor y Fernando. Y aunque yo les explicaba cuál era mi propósito, que estaba buscando esto, los chicos me abordaban y lo que querían era ligar. no te Era eso, creían, ligar. pues. No, me creían, me veían y decían, ah, este es un heterosexual curioso, este anda curioseando, se tiene ganas de probar. Y los hombres heterosexuales y bisexuales y gays, los hombres, somos muy, muy instintivos y andamos, sentimos, ¿no? Atracción por las mujeres. Yo tengo a mi novia San Luisina, la quiero mucho, me gusta mucho, pero obviamente también de pronto uno ve otra mujer, otra abogada de cualquier profesión y bueno, ¿no? Hay una atracción natural, instintiva. Y normalmente en la heterosexualidad los hombres tomamos la iniciativa, pues ahora imagínate cómo es en la comunidad gay. O sea, los varones, pues los dos toman la iniciativa y es mucho más directo. O sea, ellos no se andan con rodeos los gays. O sea, si un varón para cortejar a una mujer, pues le dice cómo has estado, qué bonito te ves, qué bonito tu cabello, y quiero invitarte. O sea, le tienes que rodear, pues no le puedes decir directamente, los gays no.
Los gays es directo. ¿Qué onda? Oye, me gustas, no te conozco, tengo casa solo, ¿qué onda? Vente. Así nomás. Entonces, pero fíjate, entonces no encontré a nadie, aún así no encontré a nadie interesado en casarse y estaba yo con el dilema de si entrar, ¿cómo le hacía? La única que se me ocurría era entrar a los bares. O voy a entrar a los bares y voy a empezar a hablar con los administradores. Y así es como comencé a entrar a los bares de la comunidad gay. Pero date cuenta, o sea, eso es en el 2013. O sea, o sea, me causó un dilema. Y si entro, la gente va a pensar que soy gay. Y Para si, empezar, ¿no? ¿Qué dirán? fíjate, fíjate nada más. Ahorita hay gente que piensa que soy gay, pero es un tema que a mí no me causa conflicto. Y por mí está perfecto. Si la gente lo cree, porque hay unos que me dicen también, tú ya no eres cristiano por la forma que te comportas. Otros me dicen, si eres cristiano porque tú te bautizaste, porque el Señor murió por ti, todo eso, recibiste mensaje de salvación, todo eso. Y por mí, si quieren creer que soy cristiano o no, está bien, a mí no me causa ningún problema. Hay otros que pensarán, no, tú eres católico porque tú te bautizaste, hiciste la primera comunión, hiciste la confirmación, tú eres católico. Mira, por mí está bien, no me causa ningún conflicto lo que se piense. Lo mismo en el tema de la orientación, de verdad, no es un tema que a mí me preocupe. Claro. Entonces, finalmente, conocemos a un amigo en común, Juan Álvarez, él nos presentó, nos reunimos, traíamos un planteamiento muy semejante, Víctor, Fernando y yo, y es cuando decidimos comenzar a trabajar. Fíjate qué dilema antes de empezar. O sea, ni siquiera tenías el cliente y ya, por así decirlo, estabas ante una serie de, a lo mejor, prejuicios o de obstáculos, incluso materiales, para apenas empezar a contactar pues a los futuros clientes, ¿no? Oye, José Luis. Y luego ya plantear el amparo, prácticamente inmediatamente encuentran respuesta en un juez de distrito, pero apenas venía yo creo lo asombroso del asunto, ¿no? Platícanos cómo les Sí, va después que ya quieren empezar a... fíjate, y es que fíjate bien curioso, porque cuando presentamos, nosotros primero nos presentamos desde que nos presentamos a la oficialidad de registro civil, que presentamos el escrito, desde que lo presentamos sí se sorprende, ¿no? Ah, ¿Qué quieres hacer? Hace cuenta que, o sea, como si fuéramos algo inmoral. Estamos hablando del 2013, de verdad, es que eso era una inmoralidad. Lo que nosotros proponíamos era como que dijéramos, queremos casarnos con una niña de sí, sí. 6 años, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, Vamos a hacer, no sé, no sé, vamos a hacer un rito satánico aquí en sí, sí, la sí, oficialía, estamos sí. algo reprobable, ¿no? Algo que no sé, que nadie va a admitir. Y se sorprendió la compañera que nos recibió, me atendió la oficina, me pasó con el suboficial, ya estuve yo platicando con él, no sé, como media hora, me dijeron que me iban a dar respuestas, eso sí, con mucho respeto, pero fíjate que andaban en campañas y se les olvidó respondernos, andaban en campañas políticas, se les olvida, llega el día y yo el domingo por la tarde a los medios, yo les mandé a algunos reporteros que conocía, porque te digo que yo ya como activista de derechos humanos, en materia del derecho humano a la movilidad de los taxistas, yo ya conocía reporteros y les mandé el mensaje de que se iba a casar la primera pareja del mismo sexo, porque no nos negaron. Si no hay negativa, es como cualquier pareja heterosexuada, ¿no? Presentas tu solicitud y si no te dicen que hay una oposición, un impedimento, la pareja se casa. Pero en esa ocasión se les pasó. En teoría, ¿verdad? Para eso se casa en teoría, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos dan la negativa, pero, pero ya después en el 2013, o sea, los motivos por los cuales, inclusive abogados nos decían que no querían que se casara una pareja del mismo sexo, era porque luego, ¿qué iba a pasar? Para empezar, se iban a divorciar Ah, rapidísimo, que son personas promiscuas, ándale. que, que iban a tener sexo en la calle. Ah, carijo. Sí, y que iban a ser unos exhibicionistas, ¿no? Que luego iban a querer adoptar, que era contra la naturaleza, que era pecado, una serie de cosas, ¿no? Y mira, después de tanto tiempo, fíjate lo que decían, que sí, ¿para qué se casaban si se iban a divorciar? Es que la gente se puede divorciar sin ningún problema. O sea, a nadie le dicen eso.
A nadie le cuestionan, ¿para qué te casas en el registro civil? ¿No? Oye, si los veo que llegan peleando, ¿para qué se casan si se van a divorciar? O si veo que están muy chiquitos, ¿para qué se casan si veo que no están maduros? O sea, a nadie le cuestionan. No, A no, los no, gays sí, y eso ya era discriminación. claro. Decían que se iban a divorciar rápido. Mira, ellos siguen juntos, yo me divorcié. Ellos ya No, van para 10. y es algo que a fin de cuentas no debe de importar, ¿verdad? O sea, No debería importar. eso Y de la opción se adoptaron. así es. Es una justificación creada, pues es un absurdo, Son ¿no? prejuicios. Prejuicios, o sea, Pero así es. que ya no, fíjate. Y ahorita, ya, si una pareja de mismo sexo se quisiera casar, ¿cómo ha cambiado la ideología de la gente? Los prejuicios se han eliminado. Ya nadie piensa que casándose los gays se van a ir a tener sexo en la calle. Ya nadie lo piensa. Claro. Y ya nadie piensa que son promiscuos. O sea, promiscuos somos todos. O sea, no Sí, tiene nada que ver la el que quiera orientación. hacerlo, así es. El que quiera hacerlo. Sí. Sí, Yo dime. recuerdo, ahorita que mencionabas eso, hijo de su maíz, allá pues sí, más o menos como esos años, no me acuerdo si el 2011, 2012, por ahí, fui a un diplomado ahí a Mexicali. Pues no había el boom este que ahora hay de esto, del Zoom, ¿no? Y todo era presencial. Entonces fui a un diplomado a Mexicali y nos lo daban ahí en el salón en un salón del Congreso, en una salita de ahí del Congreso pequeña. Mujeres forjadoras, creo que se llama. Ajá, sí, así es. Esa es. Y me acuerdo que vino un magistrado de la Ciudad de México y estaba hablando del matrimonio. Hubo un agarrón ahí. Bueno, más bien, yo ya traía el amparo acá similar y me ha puesto a estudiar, etcétera. Y como dices tú, pues yo al principio creo que nuestra formación por nuestra edad era muy proclive a ser realmente uno muy discriminatorio, siendo muy sincero y homofóbico en efecto. Pero yo ya traía el chip de, bueno, espérate, sobre todo por un tema personal. Yo tengo un hijo con Asperger y entendí el tema de la discriminación antes que este tema. Y dije, no, oye, no puede ser que alguien como yo crea en la discriminación y divida el tema, ¿verdad? Para esto sí quiero inclusión y para acá no. Entonces yo ya traía ese tema, pero me acuerdo que los abogados y las abogadas, indignados porque el maestro estaba diciendo que era una cosa que al paso de 5 años, decía, al paso de 5 años, aquí van a estar aquí. No, hombre, pues mira, se rasgaban las vestiduras, que cómo era posible. No, maestro, no, aquí no, que por qué. Es que es una cosa, así estábamos, le decía el maestro, en la Ciudad de México. Así pensábamos. Lo cierto es que mm, con base en sentencias, con base en ir quitando prejuicios que están sustentados en nada, esta cosa va a ir avanzando. Le decía el maestro, bien tranquilo. Y la gente enchilada, pero yo creo del salón, Y lo sorprendente era que abogados, ¿verdad? O a sea, puros abogados, ¿eh? Puros abogados y abogadas. Y todos, pues, con algún grado de estudio, todos ya con algo de madurez, no eran recién egresados. Yo creo que es más difícil incluso entre la gente más adulta, porque los más jóvenes lo ven con oye, más, luego decían también, es que con eso se van a destruir las familias. ¿sí? O sea, ahorita esos argumentos, o sea, ya suenan absurdos. No, 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 ya ahorita, o sea, quien diga esto ahorita ya se mete verdaderamente en un problema, ¿no? Además, yo me acuerdo la primera vez que platiqué de este tema con mi hijo más grande, él lo entendió en 3 segundos. Sí, Sí, así, o sea, ahora, pero explícaselo a una persona más grande, o incluso nuestros contemporáneos, y está a veces todavía, pero hay mucho, fíjate, ¿verdad? Hay muchos Víctor, prejuicios. o sea, ¿Eh? qué curioso, porque yo conocí, en la comunidad de la diversidad sexual, he tenido muchas experiencias muy agradables, casi todas, de verdad, en serio. Y les he aprendido increíble el no aceptar los dogmas. O sea, eso yo recuerdo un amigo que me dijo, es que porque nosotros, como estamos fuera del modelo social, o sea, nosotros no encajamos en el mamá, papá y los hijos, tenemos que construir nuestra relación, pero ya sin límites. O sea, ya no estamos, ya por sí no estamos en el cuadrito que la sociedad quiere que estemos, nosotros ya hacemos un círculo, Correcto. un rectángulo, o sea, ya ellos pueden crear su familia, su universo de manera distinta, y eso a mí también me llevó a plantear otros temas donde ahora ya con el tema de los derechos humanos,
muchas veces uno como abogado, que eres muy positivista, ¿no? Te casas con que es que así dice la ley, Y es así que la debe ley de va por ser. este lado, Ajá. así debe ser, pero ya entonces ya uno dice, ¿pero por qué? Porque así Sí, dice la ley. ajá. Bueno, Pues sí. sí, pero Antes, pues a lo mejor antes está equivocada la ley, ¿no? sí, claro, ¿no? Antes decía que debía haber la esclavitud, ¿no? Y debía haber otros temas, ¿no? Y obviamente son situaciones que deben de irse superando. Oye, José Luis, y luego ya que casi que no les contestan ahí en el registro civil, ¿qué pasa? Pues, ¿qué sucede? Fíjate que los muchachos, entre las cosas que sucedieron, fuimos, inclusive previo a presentar la solicitud, fuimos a las pláticas premaritales. Los de las pláticas se quedaron como que no supieron qué hacer, ¿no? Y dieron las pláticas y era bien evidente que era una pareja de mismo sexo. Estamos como 4 hombres al hilo, porque mira, habían un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, y en medio estaba Víctor, Fernando y yo. Somos 5 hombres al hilo, 5 hombres al hilo. Entonces, cuando estaban dando la plática, que en lugar de ser hombre, mujer, o sea, tenía que ser todo puro hombre, mujer, de pronto 5 hombres al hilo, a ellos les brincaba, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Y decían, y por qué no ver a su pareja, y tómenle la mano, y entonces yo recuerdo que a ellos yo les decía, nomás con calma. O sea, nosotros venimos a escuchar, no venimos a provocar, Claro, eh, si nos sacan, bueno, si nos piden que nos salgamos, vamos a pedir que lo hagan con el auxilio de la fuerza pública, es todo. Nos vamos a salir no voluntariamente, pero vamos a cumplir con el requisito. Ellos cumplieron, mira, me recorro hasta, nos dan el amparo, y cuando nos dan el amparo y que les obligan a cumplir con la sentencia de amparo, porque ya sabes, ¿no? Ya la sentencia de amparo, ya una vez que es ejecutoriada, o sea, se cumple o se cumple, y si no se así cumple es es. delito. Y a correr gente, ¿no? Y a correr gente, ya no hay de que, y hasta el mismo alcalde, ¿no? O sea, lo pueden separar, o sea, ahí ya no hay más, ya se acabó el juicio, ya no hay nada que discutir. Entonces, ya cuando les iban a casar y ya se había fijado fecha, pues presentan estas mismas personas que dieron la plática prematrimonial, presentaron una denuncia. Y había aliados en aquel entonces, había gente que no siendo de la comunidad de la diversidad sexual, pero que simpatizaban porque ya veían el tema en los medios, en las noticias y el Facebook, pues no me acuerdo qué tan fuerte estaban las redes sociales en aquel entonces. No como ahora, obviamente, No como ahora, pero pero sí estaba, ya pujaba bastante. ya va para arriba, ¿verdad? Entonces, eh, había gente que simpatizaba con la causa y que también yo pienso que más rechazaban las injusticias y se daban cuenta que era muy injusto que le estuvieran denunciando, les decían que no habían estado ellos en la plática y a mí me lo hicieron saber. ¿Sabes qué? Dicen que incumplen con el requisito de las pláticas premaritales y que el documento que ustedes están presentando, porque lo presentaron en fiscalía, como si fuera delito de falsedad en declaraciones, de falsificación de documento y uso de documento falso, el que sea, y lo fueron y lo presentaron a las 5 de la tarde en el registro civil cuando cierran a las 3, pero tenía el sellito de que a las 5 estaba recibido, fíjate. Entonces, me llaman, me dicen que no se va a poder hacer, inclusive volvimos ahí, cuando nos enteramos, volvimos ahí por segunda vez, me preguntan, ¿qué hacemos? Vamos otra vez a las pláticas. Víctor, yo cuando me casé con la mamá de mis hijos, no fui ni a una sola plática, ni siquiera a Sí, una. No sé si tú fuiste a las pláticas premaritales, a lo mejor tú sí cumpliste, no, pero mucha gente no. hasta donde yo recuerdo aquí en San Luis ni dan. Fíjate, sí, Hasta a donde ellos sí les, recuerdo, ¿eh? Sí, para ellos sí, a ellos sí, ahora le pláticas y documento a falso. ellos sí. Fuimos otra vez y aún así nos dijeron no, porque recibimos una denuncia, sí, no, y además la denuncia decía que porque Víctor y Fernando presentaron un escrito de registro civil, ya eran varias veces que se intentaba, porque querían justificar con el juez de distrito diciéndole, es que recibimos esto, es que recibimos esto otro. De las últimas era que decían, es que recibimos una denuncia de los mismos señores que impartían las pláticas. Recibimos una denuncia donde dicen que Víctor, que los contrayentes es, tienen un problema eh, Mental. neuronal, yo creo, como psiquiátrico, algo así, y que había un impedimento, que son personas incapaces, son personas que no pueden comprender el significado de sus actos, pero mira, no estaban ni acompañados de una opinión psicológica, de una pericial, pues, de un perito, no, la opinión de dos personas que ni psicólogas son. Y Que los vieron una hora o no sé cuánto dura la plática patrimonial, ¿no? no, la segunda plática duró 15 minutos, la suspendieron.
Cuando vieron que estaban ahí, la suspendieron, como dijeron, no, es como nos habían presentado esa denuncia y yendo a la plática se ven que se subsanaba ese, ese supuesto delito. No importa, a nosotros nos importaba que se siguiera esa investigación, porque realmente es que hasta la teníamos grabada, Víctor. La primera plática y la segunda, así que no había temor en eso. Pero ellos sabían que se caía ese pretexto, ese impedimento, y la suspendieron. Nomás duró 15 minutos. No, no va a haber plática, dijeron. Se revienta la plática, ¿no? Así como se revienta una asamblea, se revienta la plática. La reventaron estos. Y, y entonces ese fue el nuevo motivo, el de la locura. Y ahí fue cuando nació una frase, y sí es cierto, fíjate, las redes sociales ya estaba fuerte, que hicieron un hashtag que se llama Mis derechos no son locura. Y se viralizó eso, mis derechos no son locura. Eso no lo inventamos nosotros, ¿eh? Ni Víctor ni Fernando. Eso fueron las redes. A alguien se le ocurrió, mis derechos no son locura. Así es. Y, y finalmente nos habló el juez, a mí y al jurídico, un amigo en común, que tenemos tú y yo en Sí, sí, ese sí, entonces. sí lo identifico. No, Sí, nomás, sí, nomás le voy a mandar saludos allá donde vive, aquí. saludos a nuestro amigo. Sí, no, ya estamos bien. Mira, yo cuando sucedió eso, sí me sentí mal. Sí, yo no esperaba eso que sucedió, pero bueno, a fin de cuentas, él creía que estaba haciendo bien. Y nos Sí, manda a llamar. Sí, nos mandó a llamar, fíjate, el juez a los dos, nos mandó a llamar, a mí y a él. Era también un compañero de la carrera, Mario Moreno, no sé si lo recuerdas. Mario Moreno, él, a, él fue. a él no lo ¿Sí te, recuerdo. A él no lo ok, recuerdo. Mario Moreno, los tres estuvimos juntos en el mismo salón, ¿eh? El juez, el jurídico, el ayuntamiento y tu servidor. Y nos mandó a llamar, y yo me acuerdo que llegamos y lo normal, ¿no? Le dimos la mano. Muy buenos días, su señoría, o licenciado, no recuerdo cómo le habremos dicho, ni nos dio la mano. Estaba fastidiado el juez. Estaba fastidiado, nos pidió que nos sentáramos y los escucho. Su señoría, le dije, pasó esto. Nuevamente, el ayuntamiento, la autoridad responsable, incumplió con la ejecución del fallo protector, tal como se los hicimos saber, porque ya nos habíamos anticipado, habíamos metido escritos. Te escucho, le dice al abogado. Y entonces el compañero, nuestro amigo, también igual que yo nos dimos cuenta, está molesto. Y le habló con la propiedad, ¿no? Que le tiene uno que hablar a los jueces. Su señoría, sucedió esto y esto y esto. Ya lo escuché. Pueden retirarse, nos dijo. Nos salimos y sí, me dijo nuestro amigo, se molestó. Yo le dije, sí, canijo, le dije. Pero pues no fue por mi culpa. Ya nos fuimos y recuerdo que nos mandaron llamar. Nosotros metimos nuestra denuncia de incumplimiento, me parece. No me acuerdo si era inconformidad. Pero No, metimos. coméntale, por favor, José Luis, a la gente, ¿cuándo se dan para los que no son abogados, cuándo se dan ese tipo de peticiones que no son usuales, son escasamente una autoridad? Sí, sí intentan evadir el cumplimiento, pero la regla general es que pues las autoridades tienen que cumplir ese tipo de situaciones. Nomás para los que no son abogados, comenta ese tipo de situaciones, lo extraordinarias que son y en qué consisten. Ok. Sí, la inconformidad es cuando, sí, fíjate, no debe haber sido inconformidad, porque esta se da cuando una vez, ¿no? Que el juez, para los que son abogados, una vez que el juez de distrito recibe la noticia, recibe el oficio por parte de la responsable y que pretende tener por cumplir la sentencia de amparo, porque la sentencia Ajá. de amparo se tiene que, como platicamos, ¿no? Se tiene que cumplir sí o sí, o sea, ahí ya no hay más, es sí o sí, Contra viento y marea, ¿no? Dicen por se tiene ahí. que cumplir. Entonces, no, el juez no deja a las partes, o sea, no deja al ciudadano y a la autoridad responsable, que en ese momento, pues sabemos que son iguales, ¿no? Ante ese juez, no los deja y les dice, ahí váyanse y ojalá que se cumpla. No, no, no. Ahí les va, Y, ¿no? y comuníquenme, ajá. Y tienen tanto tiempo para cumplir con la sentencia de amparo. Y entonces la autoridad responsable, que en este caso era el ayuntamiento, tenía que demostrar que había cumplido. Y la manera como lo había demostrado era diciendo, ya les agendamos cita. Fíjate, así fue como como pretendieron dar cumplimiento y dándonos la cita para casarse.
dándonos la cita, yo les anticipé, les dije, se va a volver a caer esta cita. Nos van a sacar otra cosa, que fue cuando sacaron la locura. Entonces, el juzgado de distrito lo que hizo fue que resolvió que tenía ya por satisfecho la cumplimentación del amparo. Ya se hizo y emite el acuerdo. Emitió el acuerdo. Qué peligroso, ¿verdad? Sí, entonces yo pienso que parte fue esa la molestia. Parte fue esa la molestia porque, o sea, el juzgado presumía de la buena fe de las partes, de nosotros. Entonces, si ya hay cita, pues que se van a casar, ¿no? Ya qué más quieren. Así es. Y entonces nosotros nos inconformamos y digo, no, es que no está cumplimentado el fallo protector. Entonces ya es cuando se presenta, ya presenta uno la inconformidad. Ya nos inconformamos contra la resolución del juez, del juzgado. O sea, decimos, no, esto no está cumplido. Y tan no está cumplido que sucedió esto. Nos vamos a la inconformidad y presentamos, fíjate, también presentamos creo que sí presentamos la denuncia del incumplimiento. Me parece que sí. Me parece que sí. No era de repetición porque para que fuera repetición, Ajá. Ujú. ¿verdad? O sea, en este caso, a ver, para que fuera repetición, como era un amparo para que no se les aplicara es esta interpretación legal y estas limitantes que en ese entonces el Código Civil tenía la Constitución de Baja California, o sea, se les daba la protección a esta pareja, porque nada más era para ellos dos. Ya Claro. sabemos que eso nada más protege a los que lo solicitan, ha tenido el principio de relatividad. Y, y entonces, si pensamos, ¿cómo podría ser una repetición de acto reclamado? Pues a Ujú. lo mejor que se hubieran divorciado Sí, y y, alguno de ellos hubiera querido volver a casar. exacto, y alguno de ellos se hubiera querido volver a casar y entonces se las quisieran volver a aplicar y entonces ahí ya pudiera hacer una denuncia de Repetición. repetición, ¿verdad? Otra vez se la están aplicando a ellos. No, pero ya los casamos, podrían alegar, es que los casamos aquí, no, es que o sea, ya se te dijo que no les puedes aplicar esa interpretación que tú quieres. Claro. En el caso de ellos no se dio así. Entonces, fíjate, presentamos la inconformidad y le dieron vista a la autoridad responsable y, eh, y ya fue un acuerdo entre nosotros. O sea, nos reunimos y nuevamente le dimos fecha otra vez, ¿sí? Ya tenemos hecho el acuerdo. Y me acuerdo que estaba entonces, estaba la inconformidad, pero sí presentamos otro escrito, y era creo que el del incumplimiento, me parece que era el incumplimiento del fallo protector, una denuncia. Y y coincidió con una manifestación que iba a tener la comunidad de la diversidad sexual. Coincidió con eso y era un sábado. Me acuerdo que los asesores del ayuntamiento se acercaron conmigo, el externo del alcalde se acercó conmigo y me dijo que ya querían acabar con esto, que si cómo le hacíamos. Al Ya fin sabes, alguien sensato, ¿no? sí, sí, sí. Se acercó conmigo el abogado que digo que es un externo, era abogado del alcalde, y yo entendía que eran amigos, y seguramente le dije, o sea, para que tú tengas esta posición y que te hayan mandado conmigo, porque no aparece en la nómina. Es porque realmente quieren resolverlo. ¿Cómo se va a resolver? Pues ya sabes cómo, está bien sencillo, se cásenlos. Y deciden casarles. Entonces, ellos ya, ese sábado, Víctor y Fernando ni tenían ni idea, no tenían ni idea que que ya les tenían esta oferta. Entonces llegamos, yo revisé si realmente estaba el oficial de registro civil, si tienen el acta y todo. Uno de los abogados que estaban en mi despacho en ese entonces revisó el documento y me dijeron, fíjate que sí, fíjese que sí, le dije, sí está todo, de verdad, está todo en orden, sí. O sea, sí le van a casar, sí. O sea, Ok. no es una boda falsa Entonces, nada fake, ajá, como la del Eugenio Derbez, ¿verdad? así, algo así, como bodas de rancho, ¿no? Así que llevaban un pastor o un sacerdote falso y cásalos y vámonos, ¿no? No. Ajá, no, no, esto era real y me acuerdo que ya nomás les comenté a los muchachos, ¿saben qué? Ya. Y es momento de casarse, les dije yo a ellos. Y Víctor y Fernando estaban confundidos, no sabían
si querían pedir otra fecha o no. No, la gente ahí también les dijo, no, es ahora, es en este momento, ya no hay más. Y les casaron, nosotros hicimos el escrito el fin de semana, que estábamos satisfechos, que ya se había cumplimentado el fallo protector, la inconformidad, se sobreselló, se quedó sin materia, ya no había nada más Qué que bueno. perseguir. Qué bueno. Sí, todo, todo muy bien, inclusive todavía, porque se fue el colegiado, todavía siguió su procedimiento y me habló este abogado, el externo que te digo, me habla y me pregunta, ¿y qué onda? Tú me dijiste que no iba a seguir, licenciado, le dije, yo ya no estoy siguiendo. Oye, pues presenta algo, por supuesto. Presenté otra vez otro escrito en el colegiado diciendo que estamos satisfechos, le mandamos el acta de matrimonio, ya esto se cumplió, se acabó, cumpliendo con el trato que hicimos ahí en el ayuntamiento. Y bueno, ahí concluyó para ellos, porque luego siguieron otras parejas aquí, se siguieron acumulando otros matrimonios y de poco a poco fue evolucionando. Pero fíjate que desde entonces, yo recuerdo que en una de las pláticas ya Víctor y Fernando me habían comentado que parte del proyecto de ellos era adoptar. Fíjate, entonces yo recuerdo que lo que platicamos fue, ok, adopción para nosotros va a ser un tabú, no podemos ni siquiera mencionarlo. O sea, estamos en el tema del matrimonio y si nos preguntan de los medios, oye, pero con esto van a adoptar, decimos claramente, no, no, no. El amparo es para casarse. En ningún momento el amparo dice que quieren adoptar. Un Entonces, round a la vez, ¿no? Digo, uno a la vez nomás, uno a un la round vez. a la vez. Sí, a Sí, veces que los clientes le dicen a uno, oiga, ya que pasa esta bronca, este, podemos hacer esto y esto y esto y esto. Le digo, ¿usted ha visto que el Canelo se baja de una pelea y se sube a otro ring y vuelve a pelear ahí inmediatamente? No, ¿verdad? Tranquilo. Y es ah, algo así, ¿verdad? O sea, sí, sí, así es, así es. No, no, no conviene, pues, o sea, no, no tiene caso estarnos adelantando. Y ellos también. Mira, fue muy desgastante emocionalmente, eh, jurídicamente, eh, pues también, fíjate, porque estábamos también con los plazos. O sea, tú sabes que por muy injusto que sea, Víctor, por muy evidente que sea, porque la gente también luego piensa, es que mira, todos nos estamos dando cuenta y están los medios, sí, pero está la verdad mediática o la verdad que está en los medios y la que importa es la que está en el juzgado. en el Entonces, expediente, sí. en el expediente, esa es la que importa. Entonces, también uno tiene que estar con los plazos, porque si se te pasa un plazo, aún y que tengas razón y que lo presentes al día siguiente, sí, pero tengo razón. Lástima, Margarito, diría, ¿no? Por ejemplo, esa declaración por cumplida, donde tú hubieras confiado y bueno, pues ya con la cita, pues a lo mejor todavía estuvieran aquí con la discusión, ¿verdad? O sea, Exacto, exactamente, exactamente. es muy, muy, muy delicado. Y es algo que a lo mejor la gente que no es abogada no lo percibe así o no lo entiende. Oye, pero si está saliendo en las noticias, si está esto, si está lo otro, si es evidente, si hay esto, si hay videos. Sí, pero si en el expediente, como dice un principio, ¿no, Añejo? Si no consta en los autos, no consta en el mundo, ¿verdad? No existe. Oye, José Luis. Y obviamente con ese amparo, sin lugar a dudas, en Baja California se abrió una puerta enorme para los derechos de la comunidad. Y como bien dices, pues fue es el primer peldaño a lo mejor de una escalera en la que se fue pues incrementando la apertura y la interpretación favorable de algo que en la Constitución ya existía, pues el derecho a la no discriminación, Sí, pero que exista una norma, lo que a veces comentamos o lo que a veces sabemos como abogados, no significa que va a ser aplicada y que va a ser garantizada, ¿no? De y ahí para fíjate, acá, ¿qué se vino, José Luis, en estos últimos, pues, 10 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque ahorita lo vemos, sí, pues como dice ahorita, mi abogado ocupa, hay alguien que se quiere casar, pero de ahí para acá, ¿qué no, pasó? muchos cambios, muchos, o sea, una infinidad de cambios que se venía una apertura, la sociedad lo entendió diferente, luego vino también el tema de la adopción, y en la adopción también había otros prejuicios. Los Ujú. prejuicios que decían, por ejemplo, pero ¿para qué quieren adoptar si lo van a devolver? Van a hacer que el niño sea también gay, lo van a forzar a una orientación distinta, el niño va a ir a una exhibición de un matrimonio donde se imaginaban que ellos llevaban una vida desordenada. Y de verdad, si tú conocieras a Víctor y Fernando, te ibas a dar cuenta que bueno, son personas de nuestra edad, tienen cerca de 50 años y desde
que comenzamos a trabajar, yo creo que les preguntaban, ¿qué va a hacer, qué van a hacer este fin de semana? Lo mismo que tú, José Luis, vamos a dormir. Me decían, la semana está muy cansada y ellos son de dormir temprano. Víctor le gusta ir al gimnasio, se levanta muy temprano y entonces eran muchos prejuicios, ¿no? Para el tema del niño y pues mira, se obtuvo también la asignación del menor, se logró, se pensaba que el niño iba a ser bulleado por sus compañeritos, que iba a pasar el 10 de mayo, que los niños también tenían derecho a una mamá. Nosotros coincidimos con eso, sí, pero la mamá se fue, la mamá lo perdió, lo abandonó. En este caso, desafortunadamente, la mamá es una persona, eh, bueno, los papás no están. Si el niño está allí, No es está. porque no se pudo. Ajá, No se pudo, no estaban, si cualquier niño que esté en el DIF, en un albergue, es porque los papás no han cumplido con su responsabilidad así o es. porque no están capacitados. Y fíjate que conoces a Santi, cuando conoces a Santi y lo ves, no, el niño es una dulzura. Cuando está muy contento y se refleja, cuando vive en un entorno amoroso, se refleja. El niño lo que da es amor. Fíjate, José Luis, cómo a veces la gente en sus justificaciones o en sus, pues no dar su brazo a torcer y preferirían o prefieren, entre comillas, que, que un niño crezca a lo mejor en un albergue o sin los padres o que vaya teniendo una infancia pues muy complicada porque pues, los albergues no son, aun cuando hacen una labor titánica y muy loable, pues no son lo suficientemente buenos para el crecimiento de un menor, pues todos lo sabemos, que debería de estar mejor con una familia. Y como la gente a veces dice que preferirían que estén ahí a que estén con una persona o con unas personas que les van a dar amor, que están ofreciéndose para darles la familia que a lo mejor muchos hubieran querido tener y no se logra, ¿no? Eso Son es, prejuicios ahí injustificados, pues. totalmente, totalmente. O sea, sería tanto como pensar que sería preferible que el niño continúe en el albergue, pero que para que no sea bulleado, pues que no lo adopte una mamá soltera o un padre soltero, porque necesita el niño encajar en el modelo tradicional. Y no, no es así, En el no es así, esquema de la familia tradicional mexicana, ¿no? de la CONAPO. Sí, y fíjate, ahorita lo que mencionabas, mucha gente a veces dice, es que los homosexuales o las lesbianas o los gays o esto, son así, 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 y van a ser exhibicionistas y van a hacer un desfile de locas, etcétera, o van a ser desordenados o van a ser promiscuos, pero yo a veces cuando me daban esos argumentos, yo le decía a personas que yo conocía que eran homosexuales, ¿conoces a fulano de tal? Así, con nombre y apellido. Sí, tú sabes que es gay, sí. Es así como tú dices, o sea, se para en la calle y se exhibe, anda haciendo... No, pues no. Es una persona generosa, es una persona que pudiera decir que es un modelo de la sociedad, etcétera, Productiva, todo. etcétera. No es todo eso que tú dices, necesitas situarlo con nombre y apellido, porque situándolo con nombre y apellido, tú puedes decir, Víctor Acosta es un desgraciado, es un esto, un otro, porque lo conozco, pues, ¿no? Pero no puedes generalizar todos los heterosexuales, todas las parejas homosexuales, todos los, no, porque no funciona así en la realidad, ¿no? No, Hay eso es gente, prejuicio, pues. así es, Es como decir, todos los de Sinaloa son narcotraficantes. no, O pues todos, no, no es así. Eso es un no, error. así es, ¿no? Sí, o poner cualquier estereotipo previo nomás por sostenerlo injustificadamente, ¿no? Está terrible la situación. Y este último del registro, José Luis, a lo mejor ya para ir cerrando ahí con la plática, el registro de esta, ¿es niña? Niño, Santi. Niño. El registro, Santi es el niño adoptado de Víctor Fernando, pero me comentabas que habías logrado un registro de una pareja también entre personas del mismo sexo. El registro, sí. El registro, fíjate que fue de dos mujeres Ajá. que
que desde el nacimiento, o Ajá. sea, en cualquier procedimiento de adopción, los niños están registrados a nombre de, ordinariamente, la mamá, ¿verdad? Porque ella es la que da luz y ya se hace ahí el registro, ¿no? Porque además es una obligación del gobierno el registrar a cada ciudadano, ¿no? Darle su Sí. acta de nacimiento para lo que se necesite, para los diversos trámites. Y bueno, cuando se hace la adopción, bueno, ya se hace otro documento. Y en el caso de las mujeres, como el caso de Víctor y Fernando, pues es un certificado de adopción, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, o sea, no hay nadie antes que ellas, no hay ningún registro anterior de ellas. O sea, una de ellas gestó en su vientre a las niñas, eh, a la niña, gestó en su vientre, y la otra, estando casada, se homologó la presunción que tienen los heterosexuales. O sea, que solo por estar casado se presume que es del varón. Claro, es hijo nacido del matrimonio, ¿verdad? Sí, sí, o sea, si llevan el niño al registro civil, si llevan un niño, una pareja heterosexual, y van dos ahí, mexicanos promedios, ¿no? Y lo llevan al registro civil, y entonces el oficial del registro civil lo ve que es chinito, no le va a decir, no, mijo, este no es tuyo, No. no le va a decir al papá. O si lo ve morenito, que no, o sea, de la mamá, pues sí, de ti sí creo que es tu hijo, Ujú. pero tuyo no es, no le van a decir al varón, No, tuyo no no le van a es. decir eso. No. Sí, no le va, oye, Lo guardarán en su ronco pecho, pero no lo van a no, decir. sí, lo van a guardar, ya te fijaste, el pobre hombre, ¿no? A lo mejor lo dirá. Oye, ¿y cuánto tiempo dice que trabaja fuera de casa? Le van a preguntar. No, Entonces, no, o sea, nomás basta con que lleven el acta de matrimonio, y y como listo. tú dices, aunque lo guarden en su ronco pecho, que digan, pobre hombre. Pero justo se homologó ese criterio. Si los varones no tienen por qué estar demostrando si se parecen, si trae el ADN, no tienen que demostrar nada, sea una discriminación que lo mismo ocurriera con las parejas del mismo sexo. Porque al final de cuentas de lo que se trata, no digo, y esto que estamos platicando es chusco, que también puede ser real, pero también imagínate sin el tema de entrar a estereotipos, pero, o sea, una persona que tú veas, una persona de mucha edad, un varón de mucha edad, de que tú lo ves y dices, yo creo que él ya no puede. O sea, nadie se cuestiona eso, ni siquiera la incapacidad o una persona que llegue en silla de ruedas o en camilla, que tú lo ves, oye, pues apenas puede, pues sí, pero sí es su mujer y además él está consciente. Sí, yo estoy consciente, yo lo quiero registrar, porque puede darse el caso que el hombre esté de acuerdo, Exactamente. Es más, puede saber que no es su hijo. Y puede puede decir, saberlo. yo decido registrarlo. Y es un registro, no, es todavía incluso más valioso para la corte, porque ese no se puede revertir de ninguna manera, ¿no? Porque es totalmente voluntario. Sí, 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 o sea, Ajá, él puede estar totalmente de acuerdo, y ya sea por inseminación o a la antigüita o como sea, eso es lo de menos. Es lo sí. menos. Si él dice, yo lo quiero registrar, oye, pero no se parece a ti, ¿y a ti qué te importa? O, Si se o, parece a o, mí, oye, es del vecino, ¿y a ti qué te importa? sí, ¿a ¿Verdad? ti qué te importa? Así Sí. es. Entonces, fue el mismo criterio, ¿no? No fue, digo, tan peleado como lo estamos aquí ejemplificando, tan contencioso, pero fue ese criterio, si con las parejas heterosexuales y con los hombres no les cuestionas, ¿por qué lo vas a cuestionar acá? Oye, José Luis, y fue la misma resistencia que hace 10 años. Fíjate que no, porque esto fue ya en el 2019. Ajá. Bueno, mire, entonces, estás hablando ya de Otro, otro ambiente, no, ¿verdad? totalmente. Mira, date cuenta, nosotros logramos también estar en la primera reunión en la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali con la comunidad de la diversidad sexual para tratar temas de la comunidad de la diversidad sexual, porque antes ni siquiera eso. O sea, antes la policía sí atendía a la comunidad de la diversidad sexual, pero no en las oficinas. O sea, no estaban abiertas las puertas, o sea, no para tocar esos temas. Les dirían luego y luego, y los atendían afuera, y no había nada formal. Para el 2000, para el 2020, me parece que fue la primera reunión que se da, y para el año pasado, el 2022, se crea
un protocolo de tratamiento para la comunidad de la diversidad sexual, porque luego también viene este tema que hay gente que a la comunidad trans, que son personas que se identifican, tienen una identidad distinta a la de su género, o sea, digamos, es una persona que nació con genitales masculinos, Claro. pero realmente su identidad, ella se identifica como mujer y entonces se pone vestidos, se crece el cabello, todo eso, y entonces se identifica socialmente con su nombre, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a una amiga, Sacha, y Ujú. todos la conocemos por Sacha. Y digo, yo conozco cuál es el documento que viene en el INE, porque yo le ayudé con un trámite legal, entonces de esa manera me enteré, de otra forma no me hubiera enterado. Pero entonces Sacha, eh, ella merece ser tratada como ella se está identificando. Y antes podían llegar los policías, a ver, préstame tu identificación, ya la vean, no, no te llamas Sacha, tú te llamas José Luis, por ejemplo, no, o Víctor, tú Ajá. te llamas Víctor. Y ya eso, ya también es una vejación, ya es lastimante, porque si por sí no están cómodas con esa situación, o cómodos, porque también hay quienes nacen con vagina, con vulva, pero su identidad es masculina. Entonces, si de por sí, o sea, Ya. no están cómodos con no tener pene, con no tener los genitales masculinos y de por sí, y todavía que no, tú no te llamas José Luis, tú te llamas Sacha, porque aquí estoy viendo que te llamas Sacha en tu oye, o sea, tampoco lo... Y luego en una relación de subordinación, ¿no? O sea, que es una autoridad, el que ya de por sí a veces no es el más bueno para tratar a las personas y luego todavía sobajándote un poco por esa situación particular, ¿no? O sea, definitivamente, qué bueno que ese protocolo existe y que nació. Ojalá y se No, sí, sí, transmita a otras entidades federativas, ¿eh? no, sí, sí se está haciendo, pero fíjate que San Luis Río Colorado, a diferencia de acá de Mexicali, ustedes también tenían, parece que antes que nosotros, una celda especial para la comunidad de la diversidad sexual. O sea, Sí, nosotros fuimos con ustedes para conocer esto y para venir acá a Mexicali y decir, queremos lo que están teniendo allá. sí recuerdo que había esa celda, desde tiempo antes, ¿no? A lo mejor por cuestiones allí de practicidad o de evitar pleitos, como tú quieras, eh, pero sí estaba diferenciada la situación. Pero creo que yo soy muy de la idea que tiene que haber capacitación porque, o sea, nosotros lo platicamos aquí, es muy normal, pero todavía, pues en la calle, en el ordinario, mucho servidor público, a lo mejor no en Baja California, o a lo mejor quedan algunos vestigios, pero sigue habiendo el tema de la discriminación, no se ha erradicado totalmente, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, imagínate, o sea, estamos hablando de los hombres somos más instintivos que las mujeres son Ujú. más prudentes y tienen más inteligencia emocional. Pero, o sea, llega un policía y ve a una mujer guapísima, guapísima, la ve y a ver tu identificación, a ver, por ejemplo, Sacha, ¿no? Y, ok, aquí no dice que te llamas Sacha, aquí dice que te llamas Víctor, y voy a revisar si no traes un arma, y la empiezan toda a manosear. Sí, sí, O sí, sea, sí. con el pretexto de saber si tienen un arma. Por ejemplo, me pueden hacer así, ¿no? Cuando entras a un antro, te revisan todo. No, a mí no me, yo no me siento incómodo si me ponen la mano en el pecho, Sí. pero entiendo que una mujer no va a sentirse igual. Así es, y no debe ser tratada igual, así es. ¿Ah? Entonces, ese protocolo es para eso, es para que a las mujeres, en todo caso, les deben de dar el trato conforme a su identidad y la revisión corporal y todo eso tiene una técnica diferente, todo. Y además, ya no le van a estar, desde que el primero que se entera que se llama Sacha, desde el primer policía que se entera que se llama Sacha, a todos los demás le dice, oye, mira, ella es Sacha. O sea, es una comunicación con la cual ya se limita en que le lleguen a decir ni por accidente José Luis o Víctor. No les pueden decir un nombre masculino. Tienen que llamar como ella se está identificando. Y Perfectamente. fíjate, en el curso que tomamos en Diplomado de Violencia contra la Mujer, dicho sea de paso, se crearon aquí juzgados especiales para tratar el tema de la violencia de género contra la mujer, que está tremendo, está tremendo. Los hombres Mm. tenemos que deconstruirnos, tenemos que educarnos, tenemos que reconocer que somos agresores. Yo mismo me sigo reeducándome, Víctor.
sigo reconociendo, Ileana, mi novia, me ayuda a decirme, eso que estás haciendo es agresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, y tengo que reconocerlo, porque agresión no nomás son golpes, no Sí, nomás son gritos, no nomás son groserías, agresión son muchas cosas, son. Y en el tema de la comunidad de la diversidad sexual, parte de la agresión que puede sufrir lo que está diciendo, que las instituciones les llamen por su identidad que viene en el documento, pues ahora estos juzgados a las mujeres, no a todas, porque no son juzgados para la comunidad de la diversidad sexual, son juzgados para proteger mujeres víctimas de violencia, ujú, donde están comprendidas las mujeres sin importar su identidad, sin importar su orientación, en este caso, o sea, y por mujeres, obviamente no me refiero a hombres trans, es decir, no me refiero a quienes tienen vulva y se identifican como hombres, no sería el caso. O sea, sería quienes nacieron con genitales masculinos y no importa si ya hicieron la operación o no, porque puede que no la, pero mientras su identidad sea femenina, porque toman bloqueadores y por muchas situaciones, si su identidad es femenina, van a ser protegidas tal cual debe ser como mujeres. ujú. Ok, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Es lo que debe buscar la inclusión real, ¿verdad? Sí, en ese tema, en el tema de la comunidad de la diversidad sexual, sí, y en el tema de la no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres, pues ellas están, también entran en ese rubro. José Luis, creo que pues no está de más decirte que tu participación aquí, viendo la perspectiva así hacia atrás, está sencillo platicarlo, pero yo recuerdo que yo seguía mucho en redes así tu caso, porque pues yo traía un amparo pues similar acá en San Sí lo Luis de recuerdo. Sonora, y yo sentía que mi caso no era complicado, pero yo miraba porque era a fin de cuentas jurídico y nadie se metió, bueno, sí, sí, la gente se mete muy duro en las redes, te insulta y te dice cosas, pero fuera de eso, nunca tuvimos pues el calvario que allá ustedes tenían, ¿no? De que los citaban y locos y una cita y no los respetaban y que, bueno, todo lo que ya nos platicaste. Y aún así, yo decía, mira, ahora sí que José Luis, literalmente contra viento y marea, está defendiendo la causa jurídica y todo lo que implica alrededor que es no jurídico, que a veces la gente, en este caso hubo mucho conocimiento mediático, pero a lo mejor hay personas aquí muy jóvenes que no están enterados o no recuerdan o no tienen conciencia así muy clara de todo lo que implica a veces para uno como abogado meterse en estos temas. No es sencillo. Como lo que comentabas desde el inicio, si el abogado ya prácticamente les hablaba con mucho sesgo discriminatorio, ¿no? Ya, oye, fíjate lo que me voy a desprestigiar, ¿no? Lo que les decía el abogado. Ya desde ahí dices tú, bueno, de aquí para arriba, ¿no? De aquí para arriba, ¿cómo me va a ir? Entonces, Sí, no, no, ya te das cuenta que va a haber cosas que no va a querer hacer, no va a estar tan comprometido. Y para mí fue muy bueno. La verdad que me he tenido sobre súper todo que no contento. iba a estar comprometido realmente con la causa. Entonces, te agradezco mucho por esta participación tan descriptiva, tan elocuente, que nos hace recordar que a veces las cosas no son sencillas, pero se pueden lograr, ¿verdad? Y sobre todo, felicitarte pues por ese tesón que le metes a los casos y yo creo que ya te lo han dicho mucho, pero pues has avanzado y con tu impulso se ha logrado abrir puertas y tumbar ciertos estereotipos, prejuicios y eres en tu rol de abogado litigante, digo, has construido, has hecho tu parte para que esta sociedad en la que está a un lado de nosotros, en tu caso la de Mexicali, la de Baja California, sea un poquito más tolerante, más consciente y sobre todo avance al tema de civilizarnos un poco más, ¿no? Y de tratarnos con más respeto, con mayor tolerancia, como personas y como seres humanos que somos. Oye, yo te agradezco mucho Víctor, lo que me comentas y tengo que reconocer el trabajo de otras personas que lo hicieron antes de mí, que lo hicieron con quienes trabajé, por ejemplo, como el abogado, definitivamente Alex Ali Méndez, él fue el abogado que hizo los primeros amparos en México. Entonces, Ajá. si él no hubiera
creado esos precedentes. O sea, como te dije, todo fue leyendo y estudiando, yo no hubiera visto eso. Claro, Víctor y Fernando, por supuesto, también la interés que tuvieron, porque les invitaban a que desistieran de eso y que se casaran en México. A mí me cuestionaron que sí que opinaba, yo les dije que era decisión de ellos, pero si se casaban en la Ciudad de México, iban a enviar un mensaje que en Baja California era mejor no intentar, que al final la única opción era la Ciudad de México, pero bueno, pues como yo no sufría lo que ellos sufrían, sí, sí me dolía, pero tampoco voy a decir que me dolía como a ellos, ¿no? Finalmente los que no se claro, podían casar eran ellos. Yo sí me claro, podía claro. casar. Yo sí, yo a la mamá de mis hijos, que en ese entonces era mi esposa, yo iba al cine con ella, yo la abrazaba, yo le podía dar un beso como mi esposa frente a todos y nadie se iba a escandalizar. Ellos no. Entonces, aunque por momentos a mí me dolía, pero nunca voy a pensar que era igual. Y activistas que estuvieron antes que nosotros y de los que pudiera mencionar, bueno, está, por ejemplo, Juanito Álvarez, que fue el que me presentó a estos muchachos, estaba el Papi Rodríguez, que pudiera mencionar, y bueno, otros que han continuado y sí que es complicado, pero tú y yo como estudiosos de derecho que sabemos que los derechos humanos atienden un principio de progresividad, esto nada más también para cerrar, ¿no? Para aquellos que quieran incidir en algún tema de derechos humanos, que no pierdan de vista, porque ahorita que estoy involucrado yo en el tema de las mujeres, que no pierdan de vista que los derechos humanos tienen ese principio de progresividad que significa que van avanzada, pero no necesariamente, o sea, debemos esperar que todo cambie como tiene que ser. No, es de poco a poco, y sea un cambio y luego otro y luego otro. Y hay que ser, hay que reconocer cuando las autoridades están cooperando, están reconociendo los derechos, están trabajando a favor de ellos y seguir trabajando. Muchas gracias de verdad. Para mí, el honor es para mí, Víctor, el estar aquí contigo, con ustedes. No, muchas gracias, te agradezco. Te mando un abrazo desde acá de San Luis. José Luis, ya me mencionaste el otro día ahí tus redes, pero menciónalas aquí por si alguien quiere comunicarse contigo. Ok, Lick, en Facebook, Lick, punto Márquez punto y asesorlegal.mx. Mayormente publico en lick.márquez punto. Ahí es donde publicamos lo que estamos haciendo como activistas de derechos humanos y ya para algún tema jurídico llevamos asuntos de derecho familiar, inmobiliario, hereditario y es hipotecario. Y obviamente de derechos humanos, ¿verdad? O de derechos humanos. Y estamos con las mujeres, la comunidad Muy bien. sexual y las mujeres. Mando un abrazo desde acá, desde la hermana República, ya sabes, estamos Vale. en contacto y Y me es hace la para mí. invitación para la universidad con mucho gusto, ¿eh? Cuando me han Ah, invitado a las universidades, yo con mucho gusto, con mucho gusto. pues fíjate Armamos que ahí una vamos a hacer el presentación. espacio, sobre todo porque pues más o menos el promedio, ¿no? Del muchacho universitario a lo mejor no trae presente este tema, o lo trae presente, pero cuando eran todavía pues prácticamente niños, ¿verdad? Ok, Entonces sí, interesante y creo importante que se difunda que no siempre fue así la cuestión. ok. Mando un abrazo, José Luis, y muchas gracias por la entrevista. Estamos en contacto. Dale, buenos días. Buenos días, nos vemos. Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Con permiso y buena tarde.